En el nombre de Jesús. Amén. Yo titulé este mensaje, El Señor da gracia a los humildes. ¿El Señor qué? Da gracia a los humildes. La semana pasada, la semana que estuve aquí, la semana pasada no estuve aquí, pero la última vez que prediqué, ¿se acuerda de qué hablábamos o no? Del yugo desigual. Y una de las cosas que Jesús habló del yugo desigual es la humildad, que aprendamos a ser humildes, ¿verdad? Él es humilde, hablábamos un poquito de eso también. Y al estar leyendo estos versículos que te voy a compartir hoy, Dios abrió mi entendimiento, enriqueció mi entendimiento acerca de lo que es el vivir en humildad y lo que es contrario a la humildad, que es la soberbia. Porque yo tenía un concepto de lo que es la soberbia, pero al leer estos versículos y escudriñar un poco en la palabra y escudriñar un poco en definiciones, hay un contexto que a veces pasamos desapercibido sobre estos temas y Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a vivir en humildad. Amén. Bueno, quiero empezar con la definición del opuesto, que es la soberbia. La soberbia es lo opuesto a la humildad. Y me encontré algunas definiciones en diferentes diccionarios. Una definición es sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Y creo que esta es la definición que todos relacionamos más comúnmente con la soberbia, ¿no? Creo que esta definición la tenemos muy presente todos cuando piensas en la soberbia o cuando no sé, percibes algo de una persona como soberbia, vemos esta definición. Pero la segunda definición en ese mismo diccionario dice rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Órale, entonces aquí ya se puso más interesante el asunto. No solamente es una actitud de sentirte mejor, sino también es cómo respondes cuando a alguien, ahora sí que te contradice o te encuentras en una contrariedad. ¿Cuál es la reacción que estamos teniendo? Y dice esta definición que un enfado que se muestra de una manera exagerada cuando te dan la contra. Eso puede identificar en el corazón que hay soberbia. Y es curioso porque me llamó la atención esta definición porque muchas veces no relacionamos la ira o el enfado con este tipo de las cosas, con este tipo de cosas, pero no la soberbia. Entonces pensaba yo al leer esta definición, ahorita vamos a leer algunos versículos, pero pensaba yo al leer esta definición que la ira y la soberbia son primas y andan juntas. Nada más que muchas veces la soberbia se esconde atrás de la ira y no te das cuenta o la gente no se da cuenta que tiene soberbia. ¿Me estoy explicando? Me llamó mucho la atención esta definición. Y en otro diccionario dice, fue la cuarta definición que encontré, había varias, pero esta fue la que tomé de este diccionario. Cólera e ira expresadas con acciones descompuestas, palabras altivas e injuriosas. Otra vez, también lo relaciona con una reacción. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos siendo confrontados? ¿Cómo reaccionamos cuando nos encontramos en esas cosas que a veces nos confrontan, verdad? Y a veces no tenemos cuidado de nuestras reacciones. Bueno, esas son las definiciones del diccionario secular acerca de la soberbia. Pues te digo, esta definición, la segunda y la cuarta, la segunda y la tercera, pero como son de diferente, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque muchas veces pasamos desapercibido esas cosas. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando se levanta la soberbia en una persona, va a venir deshonra para esa persona también.
Esta palabra soberbia en el hebreo quiere decir insolente. Y su significado es atrevimiento, descaro, dicho o hecho ofensivo o insultante, acción desusada y temeraria, ¿sí? Entonces, cuando se levanta una persona que es insultante, que es ofensiva, está obrando en soberbia, pero dice que también va a venir deshonra para aquellas personas que están viviendo en soberbia. Es cuestión de tiempo. En este versículo la palabra insolente, ¿verdad? Con descaro, con atrevimiento. Y tenemos que tener cuidado con eso. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿La soberbia concebirá qué? Contienda. ¿Por qué? Porque el soberbio, ¿cómo reacciona? Impulsivamente. No es una cuestión de ira descontrolada o de enojo descontrolado. Es que atrás de ese enojo descontrolado, de esa contienda, está escondida la soberbia. ¿Cuántos dicen ay? Yo dije ay cuando estaba leyendo esto. Y digo ay todavía porque me doy cuenta que muchas de mis reacciones, ahora puedo ver que atrás está la soberbia. Y no es solamente una cuestión de desacuerdo, no es solamente una cuestión de una molestia, sino que hay algo detrás de todas esas cosas que tenemos que tener cuidado. Soberbia en este versículo de Proverbios 13:10 en el hebreo, fíjese lo que quiere decir: hervir en cólera. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Hervir. ¿Tú conoces a alguien así? ¿Tú conoces a alguien así que nada más le dijiste, no sé, le tocaste una fibra sensible y ¡fum! Se encendió de una manera, se ofuscó de una manera, porque hay soberbia. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo esto? Porque es importante que nosotros aprendamos a vivir en humildad. Y la soberbia es lo opuesto de la humildad. Y tenemos que reconocer en nuestra vida estas pequeñas cosas que de repente se manifiestan en nosotros, que no nos damos cuenta de dónde vienen. Y tenemos que tener cuidado. Proverbios 16:18. Estaba un emoji ahí enojado, ¿verdad? No sé, estaba curioso. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es que la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. En este versículo la palabra soberbia en el original, en el hebreo, dice ser majestuoso, alzar, magnificar, altanero. Una persona que es altanera, una persona que se cree superior a los demás. Y cuando viene esa altivez, cuando viene esa soberbia, entonces va a venir un quebrantamiento de esa persona. Tarde que temprano, esa persona va a pasar por un proceso de quebrantamiento. Ahora, yo creo que como hijos de Dios, todos nosotros estamos en ese proceso. Dios está trabajando con nosotros y Dios quiere de alguna manera, con su palabra, con su presencia, quebrantar nuestra vida para que nosotros podamos vivir de una manera humilde, mostrando el amor de Dios a los que nos rodean. Hermano, yo platicaba con mi esposa hace un par de días y le decía, ¿cómo es que esa gente que no conoce de Dios va a conocer de Dios si nosotros no nos acercamos a ellos? Si nosotros no les mostramos el amor de Dios. Porque a veces también, hablando de la soberbia, como hijos de Dios, como cristianos, dicen, no, pues es que yo no platico con ese tipo de gente. Yo le pongo un límite, yo le pongo una rayita. Pero yo me pregunto, ¿cómo va a conocer la gente a Jesús? Jesús andaba con publicanos, Jesús andaba con prostitutas, Jesús andaba con pecadores. ¿Por qué? Porque tenía una misión, porque se relacionaba con el Padre, porque entendía cuál era el propósito por el cual Él había venido. Él vino a salvar, amén.
Y tú y yo estamos aquí para salvar, pero muchas veces también tenemos esta soberbia religiosa, por así decirlo, donde no, pues es que Él está así porque así vive. Pero no tenemos que ver así, tenemos que ver con humildad. Como cuando Dios nos vio, dice que nos vio con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Nos vio con compasión, nos vio en nuestra necesidad. Y desafortunadamente a veces, hermano, como iglesia, hemos perdido esa vista de compasión. Y preferimos el círculo de la fe, el círculo pequeño de la fe, y mantenernos ahí y no salir más allá porque pues se lo buscaron, ¿no? Así viven. Porque no entienden. Hermano, yo fui uno de esos que no entendía. ¿Cuántos de aquí fueron de esos que no entendía? Y alguien estuvo ahí, alguien estuvo ahí, alguien estuvo ahí, alguien estuvo ahí, hasta que el Señor quebrantó el corazón. Y ahora podemos estar aquí. Entonces Dios nos llama a salir de nuestra comodidad, ¿verdad? Yo pienso que hay cierta arrogancia espiritual, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con esas cosas en nuestra vida. Proverbios 13:10 dice, ayer lo habíamos leído, ¿a dónde voy? En el 18, perdón, me regresé uno, ¿verdad? Caín, un acto de soberbia. Todos conocemos la historia, Génesis 4:4-8. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La palabra ensañar quiere decir arder de cólera, airar, encolerizar, indignar, contender. Estaba lleno de soberbia. Te digo, entonces, en ese momento decayó su semblante, y dice entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has ensoberbecido? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Un acto de soberbia. Dios hablando al corazón de Caín. Dios hablando al corazón de él diciendo, mira, ten cuidado con lo que estás albergando en tu corazón. No haces bien en ensañarte, no haces bien en llenarte de soberbia. Tienes que tener cuidado. Y aquí está la clave de todo esto. Porque Dios le advierte, y Dios nos advierte a nosotros. Dice, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? ¿Qué le está diciendo? Haz lo correcto y vas a ser ¿qué? Enaltecido. Y es lo que Dios quiere, que hagamos lo correcto. Pero dice, si no haces bien, el pecado está a la puerta. Aquí está la decisión es tuya, Caín. Si haces bien vas a ser enaltecido, pero si no, el pecado está a la puerta. Y luego viene una aclaración aquí. En todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tu decisión es la que importa. Yo te estoy diciendo cuáles son las opciones, pero tu decisión es la que importa. No es como que, ay, es que, ¿por qué Dios lo permitió? No, Dios le está diciendo, hey, ten cuidado. Si haces bien, vas a ser enaltecido. Pero si no, el pecado está ahí tocando tu puerta. Ahora fíjate bien cómo vas a decidir. Porque lo que decidas se va a enseñorear de ti. Va a traer un fruto sobre tu vida. Y así es
Cada decisión que tomamos en nuestra vida trae un fruto. Y Dios nos dice, hey, si lo haces bien, te voy a enaltecer. Si no, pues va a haber un fruto de pecado. Y es un claro ejemplo de un acto de soberbia. Hay muchos que se llenaron de soberbia, aún llamados con el propósito de Dios, escogidos por Dios, se llenaron de soberbia. Y me llamó la atención, ¿verdad? Que esta palabra ensañar, pues es eso, arder en cólera. Y una de las definiciones de la soberbia es esa, ahí en Proverbios 13:10, ¿verdad? La soberbia concebirá contienda, o sea, hervir de cólera. Entonces necesitamos tener cuidado con eso. No es que eres de mecha corta. Porque ese ya es como que algo que de repente escuchamos. No, es que yo soy de mecha corta. No eres de mecha corta. Cuidado con la soberbia. Bueno, ya vamos a respirar y vamos a cosas más amables. Porque el pastor dijo que nos iba a hablar de que el Señor da gracia a los humildes. Claro que sí, pero tenemos que tener en claro qué es lo opuesto a la humildad. Y lo opuesto a la humildad es la soberbia, ¿verdad? Jesús, ejemplo de humildad. La palabra humildad en el diccionario quiere decir virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Bajeza de nacimiento o de otra cualquier especie, sumisión o rendimiento. Entonces, ¿qué es la humildad? Bueno, para nosotros como hijos de Dios, conocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades y saber que cuando nos sometemos a Dios, cuando nos sometemos a una vida de sumisión y de rendimiento al Señor, Él usa esas cosas para bendecir nuestra vida. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol? Le dijo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, la humildad es reconocer nuestra incapacidad y reconocer que es a través de Dios y que es a través de su Espíritu que podemos ir avanzando en nuestra vida. Amén. Claro, hay una lucha constante porque en este mundo se nos enseña que tenemos que ser independientes, en este mundo se nos enseña que tenemos que salir adelante y claro, tenemos que salir adelante y tenemos que tener independencia y tenemos que luchar, claro que sí, pero dentro de todas esas cosas, bajo la autoridad, el señorío de Jesucristo. Amén. Necesitamos la humildad en nuestro corazón. Necesitamos dejar la soberbia a un lado. Ahora yo te decía, para mí este estudio, mientras estaba preparando esto, Dios está hablando en mi corazón. Porque hay veces que reaccionamos de ciertas maneras que pensamos que son normales. E incluso aceptamos en nuestra vida como parte de nuestro carácter. Pero es un carácter debilitado. Y a veces no podemos identificar que detrás de todas esas cosas existe una raíz de soberbia. Y tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Voltea con tu vecino y dile, ¿estás bien? ¿Estás bien? Hermano, porque todos estamos en este proceso. ¿Qué fue lo que se levantó en Pedro cuando le dijo a Jesús, no, tú no vas a ir a la cruz? Y que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Qué se levantó en él? Una superioridad, soberbia. ¿Qué es lo que se levantó en él cuando dijo, no, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a ir contigo hasta la muerte? Soberbia. O sea, hay cosas en nuestra vida que tienen una apariencia que aceptamos como normales, pero que nos limitan en el poder vivir en la plenitud de la gracia y el favor de Dios para nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces la Biblia dice que no tengamos un concepto mayor de nosotros mismos, sino el que debemos tener. O sea, que pensemos con cordura de nosotros mismos y la estatura de la medida es Cristo.
Porque cuando nosotros nos empezamos tal vez a comparar con los demás, a lo mejor te sientes bien. A lo mejor te sientes que lo estás haciendo bien, que eres piadoso, que eres buen hijo, que eres buen padre, porque pues sí, pues siempre hay alguien que está pues en otra condición. Pero cuando nos comparamos con el autor y consumador de la fe, cuando nos comparamos con Cristo, entonces podemos reconocer nuestras propias limitaciones, nuestras debilidades y entonces podemos actuar en consecuencia sabiendo que somos débiles. De otra forma, el apóstol Pablo dijo, el que cree estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. O sea, el que crea ser capaz de algo tiene que tener cuidado de sí mismo. La humildad. Jesús fue ejemplo de humildad. Todo lo que Jesús hizo fue en humildad. Todo lo que Jesús hizo fue en obediencia al Padre. Todo lo que Jesús hizo fue en una demostración de humildad. Lo veíamos hace un par de semanas cuando compartíamos del yugo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, de mi humildad, de la obra que Dios está haciendo en mi vida y de la obra que yo estoy haciendo por ustedes para que ustedes también puedan vivir de esa manera. Juan capítulo 13, versículo 1 al 15. ¿Estamos bien hasta aquí, hermano? ¿Está haciendo edificación esto? ¿Sí? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Conocemos esta historia. Perdón. Conocemos esta historia y vemos aquí algunas cosas importantes. Jesús sabía quién era. Y aún sabiendo quién era, Él decidió someterse a todas estas cosas. Y dice aquí que Él sabía que había salido de Dios y que iba a Dios. Estaba en una postura de humildad. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Sé mis capacidades, sé mis limitaciones, sé lo que tengo que hacer. Entonces en esta cena Jesús dice que se ciñó, se apretó su cinto y tomó una toalla. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Qué interesante. ¿Qué vemos en Pedro otra vez? Jesús tomando una acción sobre él y él diciendo: no, tú no vas a hacer esto conmigo, ¿verdad? A veces tratamos de reconocer la autoridad, pero estamos mostrando que no estamos respetando la autoridad. Es lo que está haciendo Pedro. Jesús le está diciendo: hey, te voy a lavar los pies. ¿Quién es la autoridad? Jesús. Y si Jesús le quiere lavar los pies, ¿cuál debió haber sido la respuesta de Pedro? Lávame los pies. Pero es hasta que Jesús le explica y le dice: ¿sabes qué? No va a ser así. Si tú no permites que yo haga esto, no vas a poder tener parte conmigo en mi reino. Entonces ya Pedro pues toma otra postura y dice: Señor, mejor báñame todo completo, ¿verdad? Pies y cabeza y todo, porque quiero tener parte contigo.
Ahora, esta acción que está tomando Jesús era la acción que se le dejaba en las casas que había siervos al siervo de menor rango. Y ese siervo era el que lavaba los pies de los invitados. Cuando llegabas a la casa, obviamente, pues los caminos de tierra y todas esas cosas, y en la calle, en los caminos, pues la gente llegaba y se tenían que limpiar los pies. Y esa acción, ese trabajo, era para esos siervos, para los siervos de menor rango en la casa. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús se está poniendo en la postura del siervo de menor rango. Siendo Señor, Él nos está dando un ejemplo de humildad. A Él no le importó esa estructura social, a Él no le importó ese entorno en el que está viviendo, y Él se puso en esa posición para poder enseñarnos algo importante en nuestras vidas. Amén. Jesús le dijo, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y aquí viene la declaración de Jesús. Y vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos está dando un ejemplo de humildad. Y le está diciendo, ya había contiendas, había luchas ahí entre los discípulos de quién iba a estar allá en el trono con él y quién iba a tener un lugar y otro. Había lucha entre ellos, ¿verdad? De las cosas cómo iban a ser en la eternidad. Y él sabía. Y está estableciendo un orden. Y está diciéndole, hey, ustedes tienen que aprender esto. Tienen que aprender a ponerse en la posición más baja entre ustedes. O sea, no tener un concepto más alto de sí mismo. Tener una vida de humildad, estar dispuesto a someterse unos a otros. Hermano, eso es a lo que Dios nos ha llamado. En el matrimonio, en Efesios capítulo 5, versículo 21, 20, por ahí dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, ¿verdad? Pero después dice, las mujeres casadas sujeta a su marido, el marido es cabeza de la mujer, pero hay un principio de sujeción mutua. Como iglesia tenemos un principio de sujeción mutua y Jesús está diciendo, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que nadie es mayor. Que nadie es mayor. Si yo le tengo que lavar los pies a mi hermano, pues él me tiene que lavar los pies a mí. Nadie es mayor, estamos igual, pero estamos en una posición, la posición más baja del ser siervo. Porque había siervos con diferentes tipos de responsabilidad y atributos. Pero me llama la atención lo que está diciendo Jesús. Y dice, así como yo lo he hecho, ustedes también háganlo. Bueno, es que cuesta trabajo vivir en humildad. Es que estamos viviendo en tiempos donde la justicia entre comillas, se está volviendo algo común. Decir, no, ¿por qué esto no es justo? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me pide esto? ¿Por qué aquello, el otro? Y entramos en esos conflictos muchas veces cuando Jesús nos está llamando a ser humildes.
En el trabajo vas a necesitar humildad. En tu casa, con tu cónyuge, con los hijos con los padres con los hijos. En todas las áreas necesitamos humildad. Porque si no aprendemos estos principios, vamos a sufrir mucho. Yo pregunto, ¿Jesús era la persona correcta para hacer esto? Ante los ojos de la sociedad, a la estructura social que estaban viviendo. Claro que Jesús no era la persona indicada. Pero él dijo, esa estructura no importa. Lo importante es lo que yo te estoy enseñando. Que si yo estoy dispuesto a lavarte los pies a ti, que eres mi discípulo, aún, o sea, imagínate que están los 12 discípulos, Jesús está moviendo el contenedor con agua, ¿verdad? Y les está lavando, enjuagando los pies y se los está secando. Y entonces cuando llega con Judas, él ya sabía, dice aquí, que él ya sabía que no todos estaban limpios, pero no se estaba refiriendo a los pies, se estaba refiriendo al corazón. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando llegó con Judas? ¿Se lo brincó? ¿Le dejó los pies sucios? ¿O se los lavó? Qué injusto que Jesús le lavó los pies a Judas. ¿O no? Esa es la cultura que estamos viviendo. Qué injusto, ¿por qué? Porque él sabía que era el traidor. Sabía que sabía que le estaba sacando dinero de ahí de las arcas, sabía que su condición, sabía lo que el diablo había puesto ya en su corazón, y él aún dentro de todas esas cosas le lavó sus pies. Ahora, ¿qué significa esto? No tomemos la justicia por nuestras manos. Eso cuesta, hermano. Eso cuesta. Porque está tan arraigado en nosotros el querer tomar la justicia por nuestras manos. Y no me voy a dejar, y no me voy a dejar, y no me voy a dejar. Y en lugar de ganar, estás perdiendo. Y no te estás dando cuenta, o no nos damos cuenta, que es la soberbia que está obrando en nosotros. Necesitamos nosotros aprender de Jesús. Él fue y le lavó los pies también a él. Él sabía que Pedro lo iba a negar, o no sabía. Él sabía que Pedro lo iba a negar, pero como quiera, no se brincó a Pedro y le dijo, no, tú no, porque me vas a negar, no te lavo los pies, aprende. No, él lavó los pies de Pedro. Él lavó los pies de Judas. Él sabía que todos iban a ser dispersados, que iban a huir, que se iban a esconder, pero no le importó. Él lavó los pies de todos. Jesús, un ejemplo de humildad. Hermano, no puedo expresar o no te puedo persuadir, solamente le pido al Espíritu que traiga un entendimiento a nuestro corazón en la vida que tenemos que vivir, cómo la tenemos que vivir. Sabe, muchos matrimonios están dañados, muchos matrimonios están afectados a causa de la soberbia religiosa de decir que la mujer se tiene que someter al hombre. Y cuando el hombre trata de someter a la mujer, está en soberbia. Porque la Biblia no nos enseña que el hombre someta a la mujer. La Biblia le habla a la mujer que se someta al hombre. Debe de ser un acto voluntario. Como tú y yo tenemos que comportarnos como cabeza. ¿Verdad? Y hay matrimonios dañados y hay relaciones dañadas porque se ha metido a la soberbia y se han agarrado de un pasaje bíblico distorsionado para decir, es que tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y hay una lucha y no están dispuestos ¿a qué? A lavarse los pies. No están dispuestos a someterse el uno al otro. Y eso pasa con los hijos, y eso pasa en el trabajo, y eso pasa en las relaciones, que falta humildad de nuestra parte. Hermano, Dios es el juez justo y Él tiene cuidado de nosotros. Dejemos la soberbia
y sigamos el ejemplo de Jesús. Aún, aún en contra de esas estructuras sociales actuales que nos dicen, no te dejes, es una injusticia, porque de Dios viene la recompensa. Él tiene una recompensa, Él tiene una recompensa para los humildes. Él tiene algo que viene para cada uno de nosotros. La humildad debe de ser un estilo de vida. No solamente un adjetivo. No, debe de ser tu estilo de vida. Que la gente se dé cuenta que eres humilde. Manso y humilde ¿de qué? Corazón. Jesús con todo el poder, con toda la deidad en él, humilde. Jesús en la cruz, cuando todos los que lo habían golpeado, los que le escupían, se burlaban de él, vendieron sus ropas, le pusieron las espinas, lo clavaron en la cruz. Jesús no dijo, Padre, abre la tierra y que se lo trague la tierra a todos estos. No, que dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? No, qué injusto que me escupieron, qué injusto que me golpearon, qué injusto que se burlaron de mí, qué injusto, Padre, tú haz justicia. Ay, cuidado. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un corazón ¿qué? Humilde. No, es que mi papá me dijo y me hizo, mi mamá me hizo y me dijo, y ahí traes toda la cosa. Ey, humilde. Es que mi esposo, mi esposa me dijo y esto y no, y hasta que no pasa esto. Y ¿qué dice? Humilde. Eso cuesta, hermano. Dios nos quiere llevar a otro nivel como iglesia. Escúchame, hermano. Una iglesia que viva los principios de Dios. Una iglesia que afuera hable de que es iglesia. ¿Me estoy explicando? Una iglesia que allá afuera la gente puede decir, oye, eres normal. Oye, eres diferente. Porque tengo a Cristo. Porque soy hijo, hija de Dios. Eso es lo que necesitamos, pero no lo podemos reflejar sin humildad. Sin humildad. Ayer platicaba con alguien, se me acercó una persona, me dijo, es que he estado viendo a una persona que viene y viene muy desalineado y no se presenta bien él y parece que tiene problemas. Y yo le dije, sí, yo he platicado varias veces con él. Pero es que pues me da mucho pendiente que pues su condición. Le dije, mira, no te preocupes, Dios tiene cuidado. ¿Cómo lo debemos de tratar? Pues viene, se sienta, escucha. Pues nada, normal, saludarlo. A mí se me ha acercado, me ha dicho que mi abuelita está enferma, que ore por mí, yo también, o esto, lo otro. Y yo lo saludo y todo, pues nada más mostrarle el amor de Dios. Pero él quería ya ponerle guardia, no 4 guardias y estar ahí al pendiente de lo que estaba pasando. Hermano, porque no podemos hacer acepción de personas. Porque a veces vemos a la gente y me decía, no, pues es que entonces le ayudamos. Le dije, mira, es que no sabemos, o sea, no sabemos cuál es su necesidad. Si él expresa una necesidad, pues vamos a atender su necesidad. Pero si no, pues tampoco puedes llegar y decirle, yo veo que tienes esta necesidad por cómo se viste o por cómo viene o por esto. Pues no podemos hacer eso. Tenemos que tener un cuidado. Y a veces así estamos, con ciertas estructuras mentales y vemos a la gente y decimos, no, pues es que mejor cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pero también hay que amarles en el Señor. Yo le decía, es que él tiene una condición psiquiátrica. Él me dijo que tiene una condición, que está medicado.
Y decía, con razón. Pues sí, pero entonces si no sabes, no juzgues. Entonces necesitamos nosotros aprender a ver las cosas con humildad. A todas las cosas que estamos viendo, verlas con humildad. Aún las injusticias. ¿Aún qué? Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si le damos lugar a defender la injusticia solamente, yo creo que nos llenamos de soberbia. Y puede llegar un momento que no nos demos cuenta que estemos tan ensoberbecidos que venga la caída, que venga el quebrantamiento, que vengan situaciones a nuestra vida a causa de eso. Santiago 4:6. ¿Está haciendo de edificación esto, hermano? Santiago 4:6. Pero a él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y ¿qué? Da gracia a los humildes. ¿Qué hace el Señor? Resiste a los soberbios. Pero al humilde, ¿qué le da? Favor inmerecido, favor inmerecido, favor inmerecido. ¿Sabe cómo crecía la iglesia antigua? La iglesia en el libro de los Hechos, la iglesia en las cartas. ¿Cómo crecía? Porque había gracia sobre cada discípulo. Y donde ellos iban, se manifestaba la gracia de Dios. No eran los templos, ni eran las reuniones, ni eran las actividades. Era la vida de cada discípulo llena de gracia. Llena de gracia. Haciendo un impacto en donde ellos estaban. Impactaban a causa de esa gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mayor gracia. El que da mayor gracia. Yo quiero esa gracia mayor sobre mi vida. Si dice aquí, da mayor gracia, es que porque puede haber cierta gracia por acá, pero hay una mayor que está reservada para aquellos que viven en humildad. Amén.